Si te dijera que durante 700 años ir al médico tenía más probabilidades de matarte que salvarte, pensarías que estoy exagerando. Si te contara que los doctores medievales mataron a más gente que las peores epidemias de la historia, creerías que es imposible. Y si te revelara que todo lo que vas a escuchar estuvo deliberadamente oculto para proteger la imagen de la medicina moderna, te darías cuenta de que la verdad siempre es más perturbadora que la ficción. Durante los próximos 20 minutos vas a descubrir verdades que la historia médica prefiere mantener en silencio. Vas a conocer prácticas tan brutales que fueron censuradas durante siglos. Y vas a entender por qué, cuando alguien enfermaba en la Edad Media, su familia rezaba no por su recuperación, sino por una muerte rápida antes de que llegara el doctor. Si quieres descubrir verdades que cambiarán tu perspectiva de la medicina para siempre, asegúrate de suscribirte a Entre Sangre y Poder, porque lo que viene a continuación no deberías conocerlo, pero necesitas saberlo. Imagina que llegas al médico con fiebre, te ata a una mesa, toma una navaja oxidada y comienza a drenar tu sangre hasta que formas charcos en el suelo. Después, te da una medicina que contiene mercurio líquido, arsénico puro y fragmentos de cadáveres molidos. Esto no es una película de terror. Era la medicina más avanzada de Europa durante 800 años. La sangría medieval no era solo tratamiento médico, era el negocio más letal de la historia. Para un dolor de cabeza, medio litro de sangre. Para fiebre, 1 litro completo. Para enfermedades graves, hasta 2,5 litros. Eso es 40% de toda tu sangre. Los médicos usaban hasta 50 sanguijuelas por sesión. Cada una chupaba 15 mililitros antes de soltarse. Veías cómo tu piel se volvía pálida, después gris, después azulada. Y el médico te decía que esto era medicina avanzada, pero mientras te desangraban, también te envenenaban sistemáticamente. El mercurio líquido era la medicina más popular durante 400 años. Una cucharada causa envenenamiento severo en 1 hora. Los pacientes tomaban dosis diarias durante semanas. El resultado: vómitos explosivos, convulsiones, alucinaciones terroríficas y muerte por envenenamiento múltiple. El arsénico se prescribía en dosis 5 veces superiores a la cantidad letal. Los síntomas: dolor abdominal que los pacientes describían como tener el estómago comido por ratas, vómitos verdes espumosos y un sabor metálico que impedía comer cualquier alimento. El polvo de momia era cadáveres egipcios molidos hasta convertirlos en polvo marrón. Como la demanda superaba la oferta, los comerciantes fabricaban momias frescas, comprando cadáveres recientes, rellenándolos con betún y vendiéndolos como medicina milenaria. Los pacientes medievales pagaban fortunas por ingerir cadáveres frescos disfrazados de medicina divina. Los mismos estudios modernos estiman que la sangría mató directamente a 8 millones de europeos. Los venenos farmacológicos asesinaron a 6 millones adicionales. 14 millones de personas muertas por tratamientos que se suponía que las iban a curar. Durante 800 años, la medicina más común en Europa fue literalmente drenar y envenenar a los pacientes hasta matarlos. Y los médicos lo sabían. Los registros privados revelan que conocían la toxicidad de sus prescripciones. Sabían que el mercurio causaba envenenamiento. Sabían que el arsénico era letal. Pero siguieron prescribiéndolos porque el negocio era demasiado lucrativo para abandonarlo. Si sobreviviste a la sangría y resististe los venenos, pero necesitabas cirugía, entonces te enfrentabas al horror más brutal jamás documentado. La cirugía medieval no era medicina, era tortura sistemática realizada por personas que se hacían llamar doctores. Durante 700 años, toda cirugía europea se realizó sin anestesia. Los pacientes permanecían completamente conscientes durante operaciones que duraban hasta 8 horas. Y los cirujanos consideraban que esto era necesario porque creían que el dolor extremo activaba los humores curativos. Las amputaciones se realizaban con sierras para madera mientras el paciente estaba despierto. Los cirujanos cortaban lentamente para crear máximo estímulo nervioso. Una amputación de pierna podía durar 4 horas. 4 horas de serrar hueso vivo mientras el paciente gritaba hasta quedar sin voz. La extracción de cálculos en la vejiga requería cortar el abdomen, perforar la vejiga y extraer piedras manualmente mientras el paciente permanecía consciente durante 6 horas.
Los textos médicos describían esto como normal que el paciente experimente dolor extremo, lo cual indica que la operación está funcionando. Las operaciones oculares se realizaban clavando agujas directamente en el globo ocular, mientras el paciente veía exactamente lo que pasaba en su propio ojo. Las herramientas quirúrgicas eran diseñadas deliberadamente para maximizar sufrimiento. Sierras con dientes irregulares que desgarraban carne, cuchillos sin filo para crear máximo estímulo, pinzas con puntas serradas que se clavaban en tejidos internos. La tasa de mortalidad era entre 80 y 90%, pero la mayoría no moría por complicaciones quirúrgicas, morían por shock traumático causado por dolor extremo. Sus corazones se detenían porque no podían resistir la tortura prolongada. Y había una razón siniestra por la cual rechazaban alivio del dolor. Los cirujanos conocían sustancias que podían reducir el sufrimiento, pero consideraban que usarlas era interferir con el plan divino. Según su teología, el dolor extremo era prueba espiritual, enviada por Dios. Los cirujanos convertían el sufrimiento humano en acto de fe. 450.000 personas fueron torturadas hasta la muerte por medicina durante 300 años. Los hospitales europeos eran literalmente cámaras de tortura donde el sadismo se disfrazaba de curación. Mientras los médicos oficiales torturaban pacientes, había un grupo de personas que realmente sabía curar enfermedades. Conocían plantas medicinales que aliviaban dolor, dominaban técnicas de parto que salvaban madres y bebés, entendían tratamientos que curaban sin venenos, y por eso fueron sistemáticamente cazadas, torturadas y asesinadas durante 300 años. Las mujeres sanadoras medievales representaban la mayor amenaza que enfrentaron los médicos oficiales. Mientras los doctores universitarios mataban a 80% de sus pacientes, las sanadoras salvaban a 80% de los suyos. Y eso las convertía en enemigas mortales del negocio médico más lucrativo de la historia. La persecución no fue histeria religiosa, fue exterminio económico calculado disfrazado de purificación espiritual. Los registros de procesos de brujería conservan confesiones, que eran recetas médicas de efectividad sorprendente. En 1484, Marguerite de Porete confesó usar corteza de sauce blanco hervida con manzanilla para aliviar dolores de parto. Esta brujería diabólica es farmacología que los médicos modernos considerarían científicamente válida. Marguerite fue quemada viva por practicar medicina efectiva. Los médicos oficiales sabían que las sanadoras eran superiores. Un médico escribió en su diario: «Las mujeres acusadas de brujería poseen conocimientos que superan nuestros métodos universitarios, pero debemos mantener que sus éxitos se deben a intervención demoníaca para preservar la autoridad de la medicina cristiana». Sabían que eran mejores y decidieron exterminarlas para proteger su monopolio. El proceso era infalible. Cualquier mujer competente podía ser acusada, torturada hasta confesar, ejecutada y despojada de propiedades. Las pruebas de agua ataban a las acusadas y las sumergían. Si se hundían y morían, eran inocentes. Si flotaban y sobrevivían, tenían protección demoníaca. Era imposible sobrevivir siendo inocente. Entre 40.000 y 60.000 mujeres fueron ejecutadas por brujería. 70% eran sanadoras o parteras. 40.000 mujeres torturadas y asesinadas por saber curar enfermedades. Pero mientras exterminaban a las competentes, las calles estaban dominadas por charlatanes que vendían muerte a precios accesibles. Estos estafadores organizaban espectáculos teatrales con curaciones milagrosas usando cómplices que fingían estar enfermos. Vendían elixir de vida eterna, que contenía alcohol, plantas venenosas, orina fermentada, sangre podrida y veneno para ratas. El aceite de serpiente era grasa rancia mezclada con excremento humano y vidrio molido. Las píldoras de resurrección contenían hongos alucinógenos, mercurio impuro y heces secas. Los charlatanes cobraban por infectar a la gente en festivales de 1900 purificación, después cobraban por tratarla cuando enfermaba y finalmente cobraban por servicios funerarios cuando moría. 10 millones de europeos fueron estafados por charlatanes. 4 millones murieron por tratamientos falsos.
La caza de brujas médica eliminó a las únicas personas competentes mientras protegía a los incompetentes letales. Fue genocidio económico que eliminó deliberadamente la competencia médica femenina. Cuando llegó la peste negra, en 1347, todos estos horrores se combinaron para crear la máquina de exterminio más eficiente jamás construida. Y lo más perturbador es que no fue accidente. Fue negocio calculado. La peste podría haber sido controlable. En cambio, se convirtió en apocalipsis que exterminó 60% de Europa, porque cada elemento del sistema médico estaba diseñado para amplificar, no controlar, la transmisión. Los médicos declararon que la peste era castigo divino que no debía resistirse. Prohibieron cuarentenas porque interferían con la voluntad de Dios. Ordenaron congregaciones masivas para orar por perdón colectivo. Los boticarios vendieron remedios antipeste con concentraciones letales de mercurio que mataban en 24 horas. Los charlatanes organizaron festivales de purificación que congregaban miles en espacios cerrados. Era coordinación perfecta para convertir epidemia en exterminio continental. Pero lo más siniestro, los médicos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Los registros privados contienen observaciones sobre cómo sus tratamientos empeoraban epidemias. Sabían que las congregaciones aumentaban transmisión, sabían que prohibir cuarentenas aceleraba contagios, y siguieron porque cada muerte representaba ganancias enormes. Durante la peste, los precios médicos se multiplicaron por 50. Los ingresos médicos aumentaron 3000% mientras morían millones. Los hospitales de peste procesaban 50 pacientes nuevos cada día con tasa de mortalidad del 98%. No eran centros de curación, eran máquinas de procesamiento de muerte que operaban con eficiencia industrial. El Teriac Magna, remedio antipeste más caro, contenía mercurio, arsénico, sangre infectada y excremento fermentado. Era bomba de venenos que mataba instantáneamente, pero costaba el precio de una casa. Los análisis demográficos muestran que la peste podría haberse limitado a 2 millones de muertes con medidas racionales. En cambio, mató 25 millones. El sistema médico fue responsable de 23 millones de muertes adicionales durante una sola epidemia. Cuando se incluyen todas las epidemias medievales, la medicina pudo haber causado 40 millones de muertes que habrían sido completamente evitables. 40 millones de europeos exterminados por carteles médicos que descubrieron que matar pacientes era más lucrativo que curarlos. Fue el genocidio más exitoso de la historia humana. Y fue completamente legal. Si pensaste que estos horrores quedaron enterrados en el pasado, la realidad es más inquietante. Las estructuras que convirtieron la medicina medieval en máquina de exterminio no desaparecieron, evolucionaron. El modelo de negocio persiste. Los tratamientos más lucrativos no son los que curan rápidamente, sino los que requieren medicación de por vida. La autoridad médica incuestionable permanece. Los pacientes que dudan son etiquetados como no cooperativos. La supresión de alternativas continúa. Cualquier competencia al monopolio oficial enfrenta restricciones. No estoy diciendo que la medicina moderna sea idéntica a la medieval. Claramente hemos avanzado enormemente, pero algunos patrones estructurales persisten de maneras más sutiles. La diferencia es que ahora tenemos anestesia, antibióticos y ciencia real. Pero la vigilancia contra repetir errores históricos sigue siendo esencial, porque las víctimas de la medicina medieval, los 40 millones que fueron desangrados, envenenados, torturados y exterminados, merecen que sus muertes nos enseñen a hacer mejor. Si este viaje por los secretos más oscuros de la historia te ha impactado, suscríbete a Entre Sangre y Poder para más revelaciones que cambiarán tu perspectiva para siempre. Y recuerda, la historia no es solo pasado. Es advertencia.